Llevamos varios días con esta encuesta y ya tenemos más de 1000 votaciones, de las cuales tenemos un claro vencedor: las mejores armas de hemorragia. Bienvenidos, gente, espero que estéis muy bien, porque vamos a ver cuáles son las mejores armas de sangrado o hemorragia que podéis conseguir. Y quiero aclarar que solo hablaré de aquellas armas que ya añaden como efecto pasivo la hemorragia. Y sé que hay muchas armas que con la afinidad de sangrado se vuelven brutales, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Por cierto, si te interesa saber también cuáles son las mejores espadas colosales, te lo dejo en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Número 9. Reduvia. Comenzamos por esta pequeña pero mortífera daga. Y es cierto que es muy rápida a la hora de atacar cuerpo a cuerpo, y tiene una acumulación de hemorragia superior a 50. Pero lo que más destaca de esta daga es su habilidad filo sanguino, capaz de lanzar tajos de sangre una y otra vez. De esta forma podrás atacar a distancia provocando el sangrado. Un arma muy versátil que puedes combinar con otras dagas para hacer un combo rápido de varios ataques. Número 8. Hélice sangrienta. Un arma que pocos jugadores usan, pero os aseguro que gracias a su habilidad delicadeza del dinasta puede provocar grandes cantidades de daño. Posee una buena acumulación de hemorragia y combina muy bien con la embestida junto con la perforación. Una habilidad que puede usarse tanto para esquivar hacia atrás como para aceptar un golpe punzante con sangrado. No se puede aplicar ceniza, pero os aseguro que se pueden crear builds muy potentes con esta arma. Número 7. Guadaña sepulcral. Esta arma quiero ponerla en mi lista por 3 motivos. La primera es por su gran potencia de ataque combinado con una acumulación de hemorragia de 55. Posee además una habilidad inicial que puede efectuar varios golpes. Lo segundo es que puedes aplicar ceniza de guerra para hacerla aún más mortífera. Y lo tercero es que se trata de un drop, por lo que puedes conseguir 2 de ellas rápidamente. Número 6. Lanza sagrada de Mogwin. Lo que hace especial a esta arma, como bien sabéis, es su habilidad favor sanguino ritual. Un ataque en zona causado por 3 explosiones de sangre, que podrá acumular la hemorragia rápidamente. Además, es muy efectiva contra grandes grupos de enemigos. Y por si fuera poco, añade también la potencia de ataque con fuego. En cuanto al combate cuerpo a cuerpo, es algo lenta, pero puedes combinarlo con un escudo. Número 5. Naginata. Y ya que estamos con las lanzas, sigamos. Cada vez veo a más jugadores usando esta arma, principalmente en PvP, ya que si usas una dual puede provocar grandes cantidades de daño, con su buena acumulación de hemorragia. Además podremos aplicar otra ceniza de guerra, y crear una build como la que os dejo en la descripción de este running. Número 4. Uchigatana. No podemos olvidar una de las armas más nombradas de todo el juego, y por eso lo incluyo en esta lista. Rápida, buen daño y muy poco peso. Igualmente podremos aplicar otra ceniza de guerra para aumentar su poder de ataque. Solo por toda la ayuda que nos ha ofrecido a muchos de nosotros, merece ser recordada. Además, aprovecho para mencionar a su hermano mayor, Nagakiba. Yo pregunto a vosotros, ¿cuál de estas dos prefieres? Número 3. Espada curva de saqueador. Se pueden crear muy buenas builds de hemorragia con esta arma, y no es para menos, ya que se trata de una espada curva con una acumulación de hemorragia de 45, y que al usarse 2 de ellas, mientras ataca con el salto, realizará un doble tajo con cada una de estas espadas, provocando 4 golpes en total, por lo que hará un brutal daño al enemigo, y la hemorragia se aplicará muy rápido. Si solo tienes una espada curva de saqueador, no te preocupes, porque puedes usar otra espada curva y aplicar igualmente sangrado, para que efectúes el salto con tajo doble. Además, podemos añadir ceniza de guerra y combinar con otras afinidades. Número 2. Eleonora, una de las armas que más usé al comienzo,
y sigo pensando que es de las mejores. Tiene una acumulación de hemorragia superior a 55 y combina con la potencia de ataque de fuego, pero lo que más destaco es su rapidísima habilidad, varios golpes giratorios capaz de destrozar a los enemigos y provocar el sangrado en muy poco tiempo. Además, si usa una dual o junto a otra hoja doble, podremos de nuevo realizar el combo con el salto, efectuando 4 golpes como ocurre con las espadas curvas. Os aseguro que esta arma me tiene enamorado. Número 1. Ríos de sangre. Y terminamos con el arma más conocida cuando hablamos de sangrado. La pongo en primer lugar porque no podemos negar que su habilidad puede destrozar a los enemigos con su rápida acumulación de hemorragia. Pero voy a ser sincero, prácticamente no la uso. Quizás lo haya hecho un par de veces y sigo pensando que es la más bestia de esta lista. Pero en el caso de PvP, amigos, ya cansa ver 9 de cada 10 jugadores usando esta misma arma. Por eso, la veo con una sensación de amor-odio. No sé qué opináis vosotros. Y bueno, gente, esta sería mi lista y me encantaría saber cuál es vuestra arma preferida, o incluso podéis dejarme en vuestro top con varias armas. Os dejo por aquí un par de cositas que os gustará y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!